Hola, soy Chris Steele con el curso Padre Rico. Quiero tomarme un momento para aplaudirlos por participar el día de hoy del curso y dar un paso adelante en búsqueda de aumentar su educación en finanzas. Como saben, en los últimos años la gente se enamoró de la sinceridad de Robert Kiyosaki y su forma de explicar aquello de lo que muchos de los expertos principales en finanzas hablan en las revistas, los programas de debate y los programas de noticias. Las reglas de finanzas tradicionales que aprendimos la mayoría de nosotros, ir a la escuela, conseguir un trabajo y trabajar duro, simplemente no los harán ricos. Los ricos corren la carrera conociendo la verdad, los pobres no. Por eso nos alegra tanto acercarles este poderoso evento. Este evento fue diseñado para ayudarlos a modificar la forma en que piensan sobre el dinero y para que alcancen un mayor éxito en sus emprendimientos. Ahora, antes de comenzar, abajo del video verán algunas ofertas especiales para agradecerles su participación. Si realmente piensan llevar su educación financiera al siguiente nivel, haga clic en uno de esos carteles. Finalmente, si están en Facebook, asegúrense de tocar el botón me gusta que se encuentra arriba del video, para que estén al tanto de todos nuestros eventos y ofertas especiales. Entonces, sin demorarnos más, comenzaremos el evento. Hola, soy Robert Kiyosaki y estoy aquí con dos amigos muy queridos. Nosotros somos de Hawái, hemos sido amigos por años y tenemos un gran amor y una gran pasión en común por, en nuestra opinión, el mejor deporte de todos, el rugby. Los tres hemos jugado al rugby, jugábamos en un equipo llamado Hawaiian Harlequins. Él sigue jugando, yo fui lo suficientemente sensato como para apartarme, pero ya saben, a nosotros nos gusta muchísimo ese juego. Es genial que trabajemos juntos. JW y yo hemos sido amigos por más de 30 años y jugábamos al rugby en un lugar llamado Kapiolani Park en Waikiki. Eran buenos tiempos, los dos éramos empresarios, siempre cerca de la quiebra, haciendo las cosas de manera torpe, pero después crecimos y ahora nos encontramos en diferentes áreas del emprendimiento. Y John aquí es el más joven de los tres, pero también jugaban Harlequins. John viene de una industria llamada la planificación financiera, por falta de mejores palabras. JW ahora él trabajaba en publicidad o algo similar. Y hoy, ¿en qué dirías que eres experto? Hacemos investigaciones. Soy el CEO del Advanced Learning Institute. Hacemos investigaciones neurológicas y genéticas en función del aprendizaje y los cambios en el comportamiento. Bien. La razón por la que los tres estamos aquí hoy es porque dejaré que John hable, ya que él no explicará por qué está en la industria de servicios financieros, sino la frustración que ve. Creo que la mayoría de la gente cree saber, entre comillas, prepararse para su retiro, pero no lo saben. Correcto. Y JW explicará qué ocurre en la psiquis de las personas, la neurociencia moderna y eso. Yo intentaré que hable en lenguaje simple. De todas formas, esta será la parte 1 de la serie de 3 partes. En esta parte estaremos los tres juntos, luego estaremos JW y yo, y John y yo, por separado, hablaremos de diferentes temas. En este momento, en mi opinión, considero que la mayoría de las personas luchan con las finanzas porque sufren traumas mentales, emocionales y espirituales. ¿Saben a qué me refiero? Quieren ser ricos, pero algo les dice, no puedes hacerlo, o nunca seré rico, o algo similar. John, dinos, esta es la primera parte de 3 partes. Véanos a los tres, yo los presentaré y entrevistaré de manera individual. John, cuéntanos de ti, ¿cómo llegaste a la industria de los servicios financieros? Bien, ha pasado mucho tiempo. Estoy en la industria financiera desde hace 20 años, diría que... Y eras compañero de clase de Obama en Punahou, Hawái, ¿no? No me gusta admitir eso. Es un poco más viejo que yo, pero sí, íbamos en la misma escuela secundaria en Honolulu. Diría que soy la tercera generación de bancos y finanzas. Mi bisabuelo y mi padre estaban en la industria bancaria y, de alguna forma, llegué a la industria de servicios bancarios financieros. Y durante los últimos 20 años trabajé con individuos, ya sea con empresarios o parejas, para construir un plan de finanzas y prepararlos para el futuro. Y, cuéntanos, ya sabes, existen personas que nos frustran. A veces quieres gritar y sacudir a las personas. ¿Puedes darnos un ejemplo? Claro. Ocurre todos los días. Probablemente el tema con el que más lucho a diario son individuos, o aún más frustrante, parejas, generalmente en sus 50 o 60 años, que vienen y me dicen, bien, es hora de comenzar a planificar, o estoy listo para retirarme, y para ese momento, no es demasiado tarde en muchos casos, pero están en medio entre la espada y la pared, y volver a reunir las piezas y ponerlos en el camino representa un gran desafío.
Pero sobre todo, nos has contado que cuando les diseñas un plan, no lo siguen, ¿verdad? Así es. La otra parte más frustrante de mi trabajo es que podemos armar un plan y explicarlo de manera muy clara, con gráficos que muestren cómo están en la actualidad en comparación a dónde quieren estar y cuándo se quieren retirar y qué estilo de vida quieren vivir. Y generalmente uno le dice al otro, wow, esto es lo que debemos prestarle atención. Y luego se van de mi oficina y nada cambia. No existe una puesta en práctica. Puede existir un cambio inicial los primeros 10 o 14 días, pero luego todo vuelve a la normalidad. ¿Y eso cómo te hace sentir? Es muy frustrante. Pongo mi vida, mi alma, mi corazón en esto para ayudar a las personas, porque las quiero ver disfrutar del fruto de su trabajo. Son personas que trabajan mucho, intentan llevar comida a la mesa y mantener a sus hijos, en particular en el estado de Hawái, que puede presentar un gran desafío por el costo de vida. Entonces, pasamos mucho tiempo armando planes para individuos, pero una vez que ven el plan, se van y nada cambia. Eso es lo que resulta más frustrante. ¿Cuál es la parte difícil del plan? Bueno, muchas personas no presentan su enfoque. Muchas veces tienen la cabeza enterrada en la arena. Ni siquiera quieren saber a dónde están a nivel financiero porque sabe que es doloroso. Como subirse a la balanza diario. No quieren ver los resultados. Entonces, cuando se trata incluso de organizar sus documentos y organizar dónde está todo, esto representa un gran desafío a sí mismo, porque acumularon productos de inversión, pólizas de seguro y más, y ni siquiera saben dónde está. Por eso, el primero para organizar representa todo, un gran obstáculo para muchos. También le cuesta mucho tu tiempo, ¿no? Ni hablar, claro. Eso nos consume mucho tiempo a todos. Lo interesante es que las personas pasan más tiempo planificando sus vacaciones que su futuro financiero. Las vacaciones duran una semana. Su futuro financiero, su retiro, puede durar 30 años y lo ignoran. Sí. Y lo que ocurre hoy con quienes forman parte de la generación de la posguerra mundial, como JW y yo, es que cada día 10,000 de ellos cumplen 65 años. Y de esos 10,000, ¿cuántos crees que podrán vivir bien en el futuro? Un porcentaje muy bajo. Un porcentaje muy bajo de los que forman parte de esa generación que cumplen 65 años a diario puede costear el retiro. ¿Cuál es el ahorro promedio de un estadounidense promedio? En las últimas estadísticas que vi, menos del 50% de los estadounidenses tenía un ahorro inferior a los $1,000 para prepararse para el futuro, porque todos confían en otras entidades para que se haga cargo de ellos. De hecho, en otra estadística que vi muchas personas, realmente un número de personas significativo creían tener, no tenían, tan solo creían tenerla. Una vez más, estos son mis amigos J.B. Wilson y John McGregor. Y esta es la primera parte de una serie de 3 partes. Primero los entrevistaré juntos y luego entrevistaré a John en otro programa para que nos explique más sobre qué puede hacer la gente con una planificación financiera, qué quiere decir y qué conlleva. Y luego entrevistaré a JW de manera individual para que nos cuente qué pasa en la mente a nivel neurológico, etc. Bien, JW, cuando escuchas a John hablar sobre esto, ¿qué ocurre dentro de las personas? Ocurren muchas cosas. La mayoría de las personas experimentaron esto. Tienes un cajón lleno de recibos de tarjetas de crédito, documentos financieros. Puede ser un testamento, que vayas a hacer un testamento. Es un cajón para documentos financieros, para tus cosas financieras. Tiras todo ahí. Es como una tormenta perfecta. En nuestro sistema educativo, nadie nos enseña a sentarnos y organizar nuestras finanzas. Nunca nadie nos enseñó cómo hacer dinero. Nos enseñaron qué era el capital, pero no nos enseñaron cómo hacer un centavo, qué hacer con los recibos de las tarjetas de crédito. Por eso la mayoría de nosotros no sabemos cómo encargarnos de nuestras finanzas y eso está en las pruebas. Como dijiste, el 50% de los estadounidenses tienen menos de $1,000. Entonces, lo que ocurre cuando uno entra en eso, no se siente preparado, no tiene educación sobre lo que se debe hacer. Es doloroso. Ocurren 2 cosas a nivel psicológico y neurológico. Es doloroso cuando miro ese cajón porque tengo que hacerlo. Primero, no me gusta. Y 2, nadie me enseñó cómo encargarme de eso. Por eso es muy incómodo. Entonces, ¿qué hago? Algo llamado ceguera motivacional. Busco una motivación para no hacer lo que debo hacer. Y hago otra cosa.
voy a la playa, planifico mis vacaciones, hago todo lo posible para no pensar en eso. Entonces, de pronto surge un evento que me impide sentarme, mis hijos se acercan y me dicen, papá, tienes 65 años, ¿qué piensas hacer? O tienes 50 o 48 años, ¿qué piensan hacer mamá y papá? Tienen que tener un plan, en serio, lo escuchan muchas veces de sus hijos o de su propio miedo, ¿qué harán con ellos mismos? Se acercan a alguien como John que crea un plan y ocurren dos cosas. Como dijo pareja, dice, bien, hagamos esto y el otro asiente. Se presenta un conflicto interno. Sí, es una gran idea, pero ¿quién no la tuvo? Yo no lo haré. Están atrapados en un espacio que básicamente los congela en la inacción. Sí. Y muchas veces ocurre que se acercan a uno de mis seminarios y quieren que los ayude. Y lo que yo hago, ellos no pueden hacerlo. Es como si fuera un neurocirujano. ¿Podrían hacer una cirugía neurológica en 2 semanas? ¿Saben a lo que me refiero? No pueden hacerlo. Usé deudas para volverme rico. Estudié leyes impositivas para volverme rico. Y tengo diferentes estrategias, pero también comencé cuando era un niño. Estas pobres personas vienen a mis seminarios y dicen, oh Dios. Entonces intentan volverse ricos de repente. Creen que la solución a sus problemas es acercarse a mí y que de la nada harán millones de dólares y tendrán su éxito asegurado. Absolutamente. Buscan una solución fácil para salir de su situación actual, en lugar de lidiar con su situación. Buscan una salida fácil, ni hablar, claro. Entonces, ¿qué más ven al mirar la vida de otros? Básicamente miran sus vidas, ¿no? Sí, lo que me entristece no es que se acerquen personas en sus 40, 50, 60, incluso 70 años y digan, bien, estoy listo, puedo limpiar el seguro social, tengo algunos ahorros en el banco, hagámoslo. Y desafortunadamente, por su estilo de vida y otras obligaciones de deudas, tarjeta de crédito e hipotecas acumulados que siguen pagando, no se pueden retirar. Es posible que esa sea la conversación más difícil que tengo con los individuos. Te sientes como un médico que dice, tiene cáncer, y dices, no tiene suficiente dinero. Sí, es un diagnóstico financiero sobre dónde están frente en donde quieren estar y tienes que decirles, mire, simplemente no puede hacerlo o deberá vivir una vida más ajustada. No es una conversación agradable. Es el tipo de conversación que no deseo tener y desafortunadamente esas conversaciones se dan cada vez más y más seguido. Y gran parte de eso es demográfico, ya que la generación de posguerra mundial envejece y muchas de las personas que conformaron confiaron en otros y en diversos programas para que se hicieran cargo de ellos. Y como sabemos, esos son programas, esas pensiones ya no existen. Alejándonos un poco del tema, existe una gran probabilidad de que muchas de estas pensiones entren en quiebra. Eso se llama cooperación de garantía para beneficio de pensiones. Es como el FTIC para ahorros, la PBGC es como el FTIC para las pensiones. Y la PBGC es una pequeña compañía de seguros que se achicará si la bolsa cae, como lo predije o como lo predijo mi padre rico. Y las garantías de esas pensiones desaparecerán. ¿Podrías contarnos la historia de una persona a la que hayas asesorado sin decir su nombre? La historia de alguien que no haya hecho nada y la de alguien que haya hecho algo para estar mejor. Sí, tengo muchas de esas historias, pero también hablaré de la situación de las pensiones, no solo sobre la PBGC, sino también de las situaciones en las que la pensión existe, pero puede que no sea tanto como se creía. Lo que ocurre es que alguna de estas pensiones puede no tener impuestos a nivel estatal, y el Estado dice, ¿sabes qué? La situación es difícil, es hora de comenzar a cobrar un impuesto sobre el pago de estas pensiones, y por cierto, la asistencia médica gratuita que ofrecimos y prometimos que sería de por vida hace 20 años, ya no podemos ofrecerla, ahora también serían responsables de su situación médica. ¿Y es cierto que a medida que la gente envejece, mayores son las cuentas médicas? No hay duda. Y los gastos médicos no bajarán de precio. El ajuste de costo de vida o la inflación de los gastos médicos subirán. A medida que la situación aprieta, más y más personas buscarán atención médica y hay menos médicos y los costos son más altos. ¿Y qué ocurre con ellos? Bien, volvería a lo que dije antes, es tan doloroso que encuentran más placer en no hacer nada que en tratar de solucionarlo. Exactamente, permíteme interrumpir. Cuando alguien observa esta situación a los 40 años, no hay dolor.
Exactamente. No hay dolor porque lo pueden enmascarar con una tarjeta de crédito. No hay dolor. O con unas cervezas. O unas cervezas, O la exactamente. ilusión de que harán suficiente dinero el próximo año o el próximo mes en los próximos 5 años, que podrán pagar la tarjeta de crédito y que podrán pagarlo todo. En general, nos mentimos para obtener placer inmediato y posponemos ese gran dolor. Es algo biológico, la mayor parte de lo que hago se rige por esta ceguera motivacional. Cuanto más presto atención a mi presente y me proporciono placer sin lidiar con el dolor, mayor será el dolor en el futuro. Es lo opuesto a lo que esperas que ocurra. Te pedí que nos contaras algunas historias de personas que no hicieron nada. Cuando les dices, ves sus rostros. Sí, sí tengo. Algunas personas se sorprenden de saber que no podrán hacerlo. Oh, absolutamente. Sí, tengo muchas historias. Más de esas historias felices. Desafortunadamente, puedo pensar en algunos ejemplos específicos de un individuo. Su esposa había fallecido. En general, en muchos casos, permítame usar otro ejemplo. En muchos casos es la viuda quien viene a mí luego de que el marido haya fallecido. Porque en general el hombre muere antes y él era quien manejaba las finanzas. En realidad no lo hacía. Como suele ocurrir, decía que lo hacía y manejaba las finanzas, pero como lo sabemos, los documentos estaban amontonados en un cajón y nunca había hecho un seguimiento adecuado. De repente fallece y ella queda a cargo del desastre financiero en un momento en que preferiría vivir su dolor y pasar tiempo con sus seres amados. Pero se da cuenta con este desastre abrumador, aún tiene que pagar las cuentas y se encuentra con activos mal titulados. Tiene que lidiar con el abogado de planificación estatal. No sabe a dónde están las cosas. Recuerdo visitar la casa de una viuda reciente para ayudarla con su situación financiera y encontramos certificados bursátiles en el refrigerador. Ese es un ejemplo extremo, pero desafortunadamente esas cosas pasan. En muchos casos veo que la viuda queda sosteniendo las cosas y no solo la afecta a ella. Esta es la parte más trágica de la historia, sino que también afecta a la familia, los hijos, porque quedan involucrados. Ellos están viviendo su propia vida y de pronto deben involucrarse casi como cuidadores de sus padres. Esto genera mucha tensión en la familia. También surge la rivalidad entre los hermanos. Ese es un ejemplo perfecto de lo que veo. Por otra parte, las historias de éxito se encuentran en aquellas personas que vivieron vidas muy humildes, no llevaron una vida extravagante, administraron su dinero, lo controlaron, no vivieron hiperpendientes de sus gastos, pero tenían una idea, hicieron lo que debían hacer, se instruyeron, se mantuvieron involucrados, no armaron un plan financiero de día u otro y lo abandonaron. No lo repasaron y se reunieron con un asesor periódicamente. No es a ciencia nuclear, no es abrumador. Quizá quieran hablar de la solución de 5%, pero creo que esa parte del proceso son tantas las personas que se sienten abrumadas por todo esto y existe una forma tan fácil de hacerlo. Bien, John vino a mí y me dijo, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo hacemos que la gente haga lo que no quieren hacer, lo que no han hecho toda su vida? Intentó que la gente lo hiciera y empezamos a analizarlo desde el punto de vista de la neurociencia y descubrimos que hay dos formas de cambiar. Se puede cambiar de pronto o se puede cambiar despacio. Si soy alcohólico, doy marcha atrás en el auto y atropello a mi hijo. Posiblemente deje de beber porque viví una situación emocional suficientemente fuerte para dejar de beber. Pero en general, la mayoría de la gente deja de beber yendo a AA. Van a 90 reuniones en 90 días y lentamente su estructura neurológica cambia. Descubrimos que cuando se le dice a una persona que comience una dieta para perder peso, ¿saben cuántas realmente pierden peso con la pesa del 100%? Algunas estadísticas dicen que menos del 5% pierde peso que pensó que iba a perder en un periodo de tiempo dado. ¿Por qué? Porque el cerebro detesta los cambios repentinos. Si el cerebro experimenta una modificación repentina por una situación dramática como atropellar a un hijo,
prefiere los cambios graduales, lo llamamos la solución del 5%. Si se logra que alguien cambie su comportamiento solo un 5% a la semana o al mes, solo haciendo estas cosas pequeñas, finalmente dirán, Dios, lo completé. Es una idea pensando en el cajón del que hablamos. No vayan al cajón y saquen todo de golpe, vayan al cajón y saquen solo los documentos de las cuentas de ahorro, de las cuentas corrientes, dejen eso de lado y la semana siguiente verán qué hacen con eso. Pueden hacerlo, pueden hacer esos pequeños ajustes porque no son dolorosos. Es la forma en que nos alejamos del dolor haciendo algo que en el futuro les proporcionará placer mediante ajustes graduales en la forma en la que lidian con su vida financiera. Para darles una idea, les daré un mensaje comercial. La razón del curso Padre Rico. Siempre recomendamos la educación de Padre Rico, toman un curso o algo, pero luego necesitan un asesor. Como dije, mi Padre Rico fue mi asesor. No aprendí a ser rico en un día. Fue un proceso doloroso. Hacía algo, me equivocaba, hacía otra cosa, me equivocaba. Aprendan aquí, hablen con alguien. Una de las cosas más importantes que se aprenden en la escuela, cuando uno va a la escuela, memoriza la respuesta adecuada. Y la respuesta adecuada en este caso es, bien, ve a la escuela, empieza a ahorrar para largo plazo y cuando llegues a los 65, el Seguro Social se hará cargo y tendrás un retiro feliz. Pero la gente no hace eso, ¿verdad, John? No, para nada. Hablando de la escuela, puedo recordar mi primer día en la universidad. Cuando fui al centro de estudiantes, encontré 10 compañías de tarjetas de crédito ofreciendo dinero gratis. Pensé que acababa de ganar la lotería y me ofrecían una remera gratis. Hasta ahí llegaba mi educación financiera. Era... Y las compañías de tarjetas de crédito pagaban la universidad y te permitían vivir en el campus. Se mueren por atraparte. No, porque en ese momento eres un niño, estás lejos de casa por primera vez. Quizás nunca hayas tenido una tarjeta de crédito. Yo nunca tuve una cuando era niño. Y de pronto, se tiene el poder de ir a un lugar y hacer cargos y usarla. Y eso se vuelve una adicción. Sí. Lo que estamos haciendo básicamente al darle crédito a estos niños es que en un momento en que sus estructuras neurológicas no están formadas del todo, es volverlos adictos al crédito renovable. Las personas no adquieren cosa pensando en las consecuencias de sus acciones. Cuando alguien compra algo, no piensa en las consecuencias que tendrá eso en el futuro o cuál será su efecto en el futuro. Ya no piensan en el precio de compra del artículo, piensan en los pagos mensuales del programa. Exactamente. Ya no se trata de una bicicleta de $1,000, son $20 al mes. Exactamente. Y eso es lo que genera ese comportamiento. Es un pozo en el que las personas se hunden. Algunas de nuestras historias, si te sientas con alguien que tiene una gran deuda con las tarjetas de crédito, Sí. ¿qué ocurre? Sí, Robert, vimos mucho eso en el debacle financiero de 2007-2008, incluso en 2009. Las personas necesitaban tarjetas de crédito para pagar su pobre comportamiento anterior, lo que es otra cara de la misma moneda. Pero sí, la deuda de las tarjetas de crédito nos vuelve prisioneros y puede causar daños en diferentes aspectos de una familia. Conduce todo tipo de problemas de mal historial crediticio, problemas de puntaje crediticio y de pronto se encuentran con ese pago ahorcándolos. Y entonces descubren que cuando necesitan dinero para algo importante, ya sea que se trate de una emergencia u otra cosa, no está disponible. O les cuesta un 20%. O les cuesta un 20%, exacto. He visto una multitud de ejemplos de individuos con grandes deudas en varias tarjetas de crédito. Y no creo que haya algo malo en tener una tarjeta de crédito. En muchos casos creo que es sano, puede ser útil, pero tiene que usarla con mucho cuidado. Puede ser un arma peligrosa que puede causar muchos daños a futuro. En mi experiencia, el uso de las tarjetas de crédito daña más relaciones que cualquier otra cosa. Y saben, en las relaciones, el dinero es un asunto importante. Un miembro de la pareja empieza a usar la tarjeta de crédito para obtener placer porque algo no está bien en su vida y el otro no lo sabe y de pronto se entera. Es una pesadilla.
El crédito renovable, tiran crédito de estas personas en áreas negativas, no pueden pedir un préstamo para comprar una casa, la relación empieza a desmoronarse y a la persona con la que se casaron para amar de por vida ya no lo tienen porque la forma en que manejaron su vida financiera destruye el futuro de la relación. ¿Alguna vez viste un caso en el que una pareja se acerca a ti y uno de ellos haya quedado desempleado y eso cambió todo? ¿Saben a qué me refiero? Estaban bien, avanzaban, pero de pronto pasó algo catastrófico. Él o ella se enfermó o algo así. ¿Te tocó ver eso? Sí, pienso en un ejemplo específico. Una pareja en sus 40 años. Hubo un cese de actividades en la industria en que se encontraban. La industria aeroespacial. Él era el sostén principal. Ella trabajaba a medio tiempo como docente suplente y de pronto desaparecieron 2/3 de su ingreso, con una deuda de tarjeta de crédito, una hipoteca alta en una casa en la que probablemente no deberían vivir o que no podían costear, un hijo en un colegio privado. Fue una pesadilla terrible. Una pesadilla. Sí, diría eso. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Fue una sorpresa. Oh, sí. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se recuperan? Esto es lo que pasa. Es muy interesante. Cuanto mayor es el estrés en el cuerpo produce una hormona de estrés llamada cortisol. Y cuanto mayor es el estrés, menos racionalmente se puede pensar. Es culpa del estrés. Si alguna vez manejaban un auto y se les cruzó una anciana y de pronto se encuentran mostrándole el dedo y se preguntan ¿qué estoy haciendo? No soy ese tipo de persona. Yo lo soy. La forma que manejan. Pero eso es lo que le ocurre a las personas cuando viven un impacto. Se despiertan y de pronto se dan cuenta de que tienen problemas financieros. Les provoca altos niveles de estrés. Los altos niveles de estrés afectan el funcionamiento del cerebro y las decisiones se empiezan a tomar. Son peores, no son mejores porque ahora no están usando todo el cerebro, están usando solo una parte que los hace cometer cada vez más errores. Por eso, a nivel biológico, se puede preparar para el desastre. Sobre lo que decía JD, si se acercan a nuestras capacitaciones o en busca de nuestra asesoría, nos preparamos para que la persona venga y juegue al juego del flujo de caja, mientras libera la cabeza de problemas. Les da un par de horas para desconectar, hacer cosas, escribir, etc. Libera sus mentes y luego les permite volver a enfocarse. Pero cuando se acercan a alguien y están angustiados, no escuchan lo que dice, ¿no? No, el nivel de estrés es demasiado alto. No se puede asimilar nueva información cuando el nivel de estrés es tan alto. Otra cosa del juego, que es de importancia vital, razón por la que las familias y los individuos deben jugar esto, porque lo juegan con plata de juguete. En un principio se juega con niveles bajos de la hormona del estrés, por lo que se puede seleccionar mejor la información. En realidad, existe una razón científica por la que quieren jugar a este juego, porque les permite ver qué ocurre en un espacio global. Las hormonas del estrés no permiten ver las conexiones de todas las piezas juntas. Es excelente poder jugar un juego como el que crearon tú y Kim. Puedo poner todo mi mundo financiero frente a mis ojos. ¿Cómo puedo hacer dinero? ¿Cómo puedo usar las deudas para volverme rico y estar en paz conmigo y mi familia? ¿Acaso no ayuda a tomar conciencia de que uno avanza en el mundo real? Porque una vez que se experimentó en un contexto de juego, se activó la parte del juego que les permitirá hacerlo en la vida real. Ya lo han hecho antes. Es como cuando hacen algo nuevo, como la primera vez que manejan el auto, tienen una gran ansiedad, niveles de estrés altos, niveles de cortisol altos, no pueden pensar con claridad. Nunca podré hacer esto en tercera, no. Cuando uno aprende a nadar, es muy fácil de hacer. Es lo mismo que hacen con el juego. Preparan a la gente para el mundo real. Quiero que la gente sepa que yo también estuve en ese lugar. No me siento y solo digo, sean como yo. Porque aún recuerdo los peores días de mi vida. Tenía mi compañía de carteras en Honolulu y el negocio no funcionaba bien. El estrés era alto y todos los acreedores me llamaban. No podía pagar la renta. Pensaba cómo iba a ser para comer. ¿Cómo se hace para dirigir una empresa con todo ese estrés? Y finalmente llegó el punto máximo. Apareció un gran camión y se llevó mi Harley Davidson. Probablemente vivirás más sin ella. Aún lo recuerdo. Fue como, no sé si eso era estrés o pura depresión.
Estaba parado así, con mi taza. Ups, debo conseguir un plan mejor. Sin embargo, el punto es que fue algo bueno. Fue un cambio. Como atropellar a un hijo o algo así. Dije, bien, es hora de hacer algunos cambios. No puedo seguir fingiendo que soy empresario, que gano mucho dinero, que las ventas están al alza, que la empresa va bien. No puedo pagar el alquiler, no puedo comer y se llevaron mi Harley. Es un hecho. No eres la leyenda que crees que eres. Bien, en tu propia mente. Sí, pero como dijiste, el estrés era tan alto que no pude pensar con claridad hasta que todo se fue por la borda. Y por suerte no hice cosas como atacar al grandote que se llevaba a mi Harley. Era realmente grande. ¡Hey! ¡Ese es mi Harley! Como, bien. Mejor lo vuelves a pensar. Creo que por eso hacemos estos programas. Agradecemos a todos por escuchar. Como dije, este es el primero de 3. Volveremos con algo más para que JW y John digan lo que tienen para decir. La lección aquí es, todos tenemos problemas de dinero, ¿no, John? Oh, sí, absolutamente. Todos tienen problemas de dinero. La diferencia está en cómo los manejamos. Yo tengo problemas de dinero y esta es la peor parte. Cuanto más rico me vuelvo, mayores son mis problemas. Y si no crezco más que mis problemas, ellos me comerán. ¿Saben? Por eso creo que el 65% de los atletas profesionales, estrellas de la NFL, que ganan millones de dólares en sus 20s y quiebran, el 65% está en bancarrota a los 30. Sí. Están fuera. Porque demasiado dinero se vuelve estresante, ¿no? En tu mente crees que eres una leyenda y dices, oh, sí. Y crees que nunca va a parar. Sí, Así es. tengo millones de dólares, creo que compraré ese Ferrari, compraré esa gran casa para mi madre y su familia y todo eso. Y de pronto la carrera termina a los 35, pero la hipoteca y las cuentas quedan. ¿Vieron eso? Sí, absolutamente. Ellos, hablando de los atletas profesionales o los actores o cualquiera con un gran ego, todos deben mantener ese placer, ¿no? Necesitan juguetes lujosos y joyas y Es una más. trampa. Es una gran trampa. Cuando se entra a esa trampa es muy difícil salir porque es un símbolo de estatus. Bien, quiero agradecerles a los dos. En los próximos segmentos estarán JW y John por separado. Manténganse conectados, escuchen, pero recuerden, todos tenemos problemas de dinero. La diferencia radica en cómo los manejamos. Gracias por mirarnos. Este evento lo presenta el curso Padre Rico. Los ricos no llegan a donde están por hacer lo mismo que el resto. Tienen una visión, saben cuándo tomar medidas y se rodean de un equipo de mentores y asesores fuerte. Tomen el primer paso en el camino al éxito e inviertan en ustedes obteniendo un asesor Padre Rico. Su asesor trabajará con ustedes de manera personal para crear y llevar a cabo un plan de flujo de capital a medida, desarrollar las habilidades que necesitan y mantener las cuentas de acuerdo al plan para que consigan libertad económica, consigan la educación financiera que necesitan, consigan un asesor Padre Rico. Para comenzar ya mismo, hagan clic en cualquiera de los carteles de asesores que se encuentran abajo y obtengan 6 meses gratis con cualquier programa de asesoría. Hola, soy Robert Kiyosaki y estoy aquí con mi gran amigo John McGregor. Fuimos vecinos en Hawái por un tiempo y ambos nacimos y crecimos en Hawái. Hoy hablaremos sobre qué es la planificación financiera. Posiblemente sea uno de los emprendimientos más importantes que pueda hacer una persona porque, les guste o no el dinero maneja el mundo. Por eso, si no tienen dinero, están fuera del mundo. John hablará de eso. Antes de que empecemos, esta es la segunda parte de una serie de 3. Ya nos vieron a John, a JW Wilson y a mí. JW volverá para la parte 3. Si no vieron la parte 1, véanla, porque es un componente muy importante de la segunda parte. En ella John habla sobre lo que la gente debería hacer, pero no hace. Por ejemplo, sé que debería comenzar una dieta, pero no lo hago. Sé que debería dejar de fumar, pero no lo hago. Lo mismo ocurre con el dinero. John, cuéntanos un poco de ti antes de comenzar con el tema. Absolutamente. Como sabes, Robert, crecí en Hawái, así fue como nos conocimos y como conocimos el rugby. Soy la tercera generación en el negocio de los bancos y las finanzas. Creo que está en mi sangre. Mis abuelos y mis bisabuelos estuvieron en la industria de las finanzas, los ¿Eres bancos escocés? y ahora... Sí, por soy eso la Escocia. inclinación al dinero. Lo que es muy Sí. bueno para lo que hago, Así es. exactamente. Y la gente opina que también vivo como escocés. Lo haces.
Pero la planificación financiera está en mi sangre y tengo un compromiso. Me desempeño en esto desde hace 20 años quiero ayudar a tanta gente que como pueda, porque creo que esa falta de preparación financiera para el futuro está arruinando nuestro país. Y nos guste o no, hay que admitir que las finanzas personales o el dinero están unidos a todos los aspectos de la vida de una persona, ya sea la familia, la salud, la educación, el retiro y lo que se te ocurra. El dinero forma parte de eso, por eso deben de cuidarlo y he visto en muchos casos que no lo cuidan. John, cuéntanos un poco sobre tu formación educativa. John fue a una escuela en Hawái llamada Punahou Gran Escuela. Irónicamente, vivía molesto porque a esa escuela iban todos los niños ricos y blancos. En Hawái se los llama haoles, o los niños asiáticos ricos que principalmente eran chinos. Y mi padre era director educativo del estado de Hawái, por lo que debía ir a escuelas públicas. De todas formas, mi padre no tenía dinero para enviarme a Punahou. Cuéntanos tu formación educativa en la escuela Punahou, una gran escuela. ¿Qué hiciste después? Sí, tuve suerte de ir a Punahou. Debo admitir que no era buen estudiante. Pasé raspando, creo que te conté. Me pasaba la mayor parte de los fines de semana haciendo trabajos de jardinería en el campus como forma de castigo, pero de alguna razón pude graduarme y luego fui a Pepperdine University. Me gradué luego de 6 años en la universidad. En medio de eso hice algunos viajes, pero cuento con una formación educativa excelente. También me convertí en planificador financiero certificado y estudié en el departamento impositivo y financiero de San Diego State University. Tengo suerte de haber tenido esa educación. De todas formas, mi verdadera educación vino a crecer y observar a las personas luchar en la vida. Y descubrí que el denominador común era la falta de gestión financiera. Por eso hice esto mi pasión. Bien. Como muchos saben, puedo sonar hipócrita. Soy muy crítico de la industria de la planificación financiera. Cuando John y yo nos hicimos amigos hace unos 10 años, Kim y yo habíamos adquirido una casa en Waikiki Beach, Hawái, gracias a una buena planificación financiera. No, para nada, teníamos nuestro dinero. Ahí fue que conocí a John y jugamos al rugby juntos. No sé qué hizo y al final dijo que era planificador financiero. ¡Oh, Dios! El tipo que... Pero cuando le pregunté a John sobre su formación, comprendí su dedicación con su profesión, con la industria, y que ofrecía un servicio a las personas. Por eso es que John es el único planificador financiero en mi programa. John, nunca lo diría, es un caballero, pero la mayoría de los planificadores financieros no saben qué están haciendo y están ahí solo para recaudar comisiones y luchan tanto como sus clientes. ¿Saben a lo que me refiero? Le pregunté a John sobre su formación y dijo tercera generación de una familia de la industria bancaria, educación formal y educación avanzada en la industria. Entonces, la compañía Padre Rico le pidió a John que participara escribiendo su propio... La audiencia de Padre Rico. ¿Y cuándo crees que saldrá tu libro? Ya casi está. Sí, casi lo terminamos. Esperamos presentarlo en enero de 2016. Estamos muy contentos. Creemos que será un buen impulso para el año nuevo y justo para el momento en que comienza la temporada impositiva. Bien. Una de las razones por las que no me gustaban los planificadores financieros es porque visité a varios en un periodo de problemas. Todos me enseñaron lo mismo. Trabaja duro, ahorra dinero, vive de manera austera e invierte para el largo plazo en una cartera bien diversificada de acciones, bonos y fondos mutuos. Y eso iba totalmente en contra de todo mi ser. No haría eso. Es un mal consejo para mí porque no lo haría, pero uno bueno para la mayoría de las personas, ¿no? Sí, claro. Creo que es muy necesario para muchas personas. Ante todo, sin importar qué hagan, ya sea en bienes raíces o en la vida, lo que sea que estén haciendo, deben tener sus finanzas organizadas. Ahí es donde suele fallar la gente. Lo que quise decir es que a lo que me negué fue a la estrategia. No quiero ahorrar dinero, no quiero invertir para el largo plazo en la bolsa. Hago lo mejor que puedo. Es bueno para la mayoría de las personas. Oh, no hay duda de ello, lo siento, absolutamente. Sí, digo, siempre lo tiro abajo. Lo que quiero decir es que tengo otras habilidades. Sí. Eso es lo que digo. Para quienes se preguntan por qué lo tiro abajo y pongo a mi amigo John a hablar de ello, no me paga nada por esto, somos buenos amigos. Me compro una cerveza, le compro una cerveza. Ese es todo el intercambio económico que existe aquí. Lo que quiero que entiendan, la razón, las habilidades de John, su dedicación y el trabajo de toda su vida es importante para todos nosotros. Las estrategias pueden cambiar, pero es importante para todos, ¿no? Sí, ni hablar. Sí. Entonces, ¿qué le dirías a las personas que pueden no tener la capacidad de hacer mucho dinero,
tienen que buscar otras estrategias, ¿no? Sí, Por eso, si hacen, digamos, $100,000 al año, la estrategia es diferente. sí. Creo que en muchos casos, sin importar cuánto dinero se genere, la estrategia es la misma. En serio, pero veo que los comportamientos son diferentes. No importa cuánto dinero se haga. En muchos casos, si se hace esta cantidad de dinero, las personas gastan esto. Si se hace esta cantidad, gastan esta cantidad. Porque muchas veces la gente no sabe cuánta plata tiene ni a dónde se va. Bien, y la razón por la que John es parte de nuestro equipo en Padre Rico es porque muchos se acercan a la compañía esperando generar más dinero. Pero si no tienen una estrategia o formación financiera o disciplina o un plan, harán más dinero y tendrán los mismos problemas. Sí. Si ganas más dinero, gastas más. Correcto. Eso es exactamente lo que ocurre. La gente debe comenzar por tener un plan financiero. Habiendo capacitado y asesorado a muchos asesores financieros en mis 20 años de carrera, el problema es que muchas veces el asesor financiero, sin malas intenciones, crea un plan financiero para un cliente y nunca más vuelve a él. Muchas veces el asesor no vuelve a nombrarlo siquiera y el cliente no vuelve a verlo. Entonces no hay una continuidad. Es igual que hacer una dieta y ejercitarse. Hay que hacerlo de manera regular, volver al plan, ver los resultados y controlar el progreso. Y luego, a medida que las cosas cambian, uno hace cambios. Es un proceso continuo. Volveré a decir esto porque es muy importante. ¿Saben qué es? La mayoría de las personas quieren ser ricas. Muy pocos dicen quiero ser pobre. Se acercan a Padre Rico porque quieren ser ricos. Vienen, toman el curso, la capacitación, ganan más dinero. Pero si las bases son malas, seguirán igual de pobres, ¿no? Totalmente. Sí, no importa qué estén haciendo, no importa cuánto dinero ganen. Si no están organizados, si no tienen una gestión de flujo de efectivo o presupuesto, están destinados al fracaso. No hay duda de ello. Posiblemente se sienten bien hoy, pero los resultados o consecuencias no se verán hasta que sea demasiado tarde, hasta que tengan 70 años. Eso es lo que me resulta más frustrante como planificador financiero. En ese momento en que los individuos se acercan a mí a los 70 o 60 años y es hora de que se retiren, me muestran todo y dicen, bien, estoy listo, festejemos. Y yo... Trabajé toda mi vida, Sí, es lo trabajé justo. todo, estoy cansado. Mis Me hijos lo fueron a la merezco. universidad. Sí, claro. Y la conversación más difícil, la que debo tener con ellos, en la asesoría personal para estos individuos, les tengo que decir, mire, lo siento, si se quiere retirar en una situación financiera en la que se encuentra, deberá mantener un estilo de vida más austero o deberá seguir trabajando. Eso puede ser revelador, puede ser realmente duro para muchas personas. Cuando miras en tu bola de cristal, digamos que una persona se acerca a ti, tiene 70 años, y dice, quiero seguir trabajando. Pero llega un momento cuando tienen 80, que ya no pueden seguir trabajando, ¿verdad? Así es. ¿Qué ocurre? Dependiendo de cuánto dinero haya acumulado o ahorrado, y esperando que exista un seguro social o algo que compense parte de sus gastos de vida. En muchos casos, a esa edad no se les puede contratar o simplemente ya no pueden trabajar. Dependen los miembros de la familia, lo que causa todo tipo de problemas. Lo he visto, incluso los subsidios estatales lo hace difícil las cosas para los individuos, entonces... John, todos dicen que se debe comenzar temprano, pero la mayoría de la gente no lo hace. No, no es verdad. ¿Qué le dices a las personas? ¿Por qué es importante que, aunque no empiecen, presten atención, ¿no? Quiero decir, tienen que tener algún tipo de conocimiento, ¿no? Sí, así es. Miro mi propia vida y lo que experimenté como un individuo que creció con una educación financiera nula en el sistema escolar. Afortunadamente mi padre estaba en la industria de los bancos, por lo que me pude imitar lo que hacía. Pero para aquellos individuos que no tienen la suerte de tener esos orígenes, es muy importante que comprendan algunos de estos términos financieros y que comiencen a pensar en su futuro, porque llegará antes de lo que creen. Y si comienzan a pensar en consecuencias como viven sus vidas y su comportamiento financiero, los esperará un lindo futuro y se permitirá una flexibilidad mucho mayor. Por eso soy tan comprometido con la industria de la forma de cómo parte hace 20 años. Estoy tan cansado de la falta de preparación que tiene la gente en la actualidad. Me frustra ver la cantidad de personas que se acercan a mí y no están preparadas. Francamente, esta es la razón por la que yo escribí el libro, entonces... Algunas personas que se acercan a ti descubren que no están preparadas, lo que es doloroso, y desaparecen y no vuelves a verlas.
Sí, siempre hay algo que podemos hacer, pero cuanto más esperan, más difícil se hace. La parte más difícil es cuando se trata de un matrimonio, y en muchos casos, desafortunadamente, es la esposa la que no está al tanto de lo que estuvieron planificando, porque la mayoría de los casos el esposo es el que hacía cargo de las situaciones financieras, aunque no lo hacía. Es muy común, ¿verdad? Es muy común, Muchas sí. personas dicen, mi esposo se hace cargo, mi papá se hace cargo. Y esa fue mi propia historia. Mi madre confiaba en mi padre porque tenía un doctorado, pero él medio que no sabía nada. Era un gran hombre, muy inteligente. Pero recuerdo la razón por la que empecé a buscar mi padre rico a los 7 años. Cuando tenía 7 años, vivía en Hilo, Hawái, un tranquilo pueblo de plantación de caña de azúcar. Una noche me desperté, fui a la cocina y encontré a mi mamá llorando. ¿Qué pasa? Mi papá no estaba, dormía. Miré a mi mamá, estaba sentada mirando el extracto bancario. Aún recuerdo el extracto bancario. ¿Para qué banco trabajaba tu padre? Para First Instant Bank. Bueno, el banco de mi familia era el First Hawaiian Bank. Bien. Y llegó el extracto financiero, el extracto bancario con esas marcas doradas, anaranjadas y amarillas. Comenzaba con Kiyosaki y luego todo estaba en negro, 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 rojo, 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 y luego rojo, 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 rojo. Y yo no entendía. Entonces le pregunté a mi mamá, ¿qué quería decir? Y me dijo, hice un cheque sin fondos en el banco. Dije, ¿qué? ¿Hiciste un cheque y no hay dinero en el banco? Y dijo, sí. ¿Por qué harías eso? Y respondió, no tenemos dinero. Entonces esperé hasta el mes siguiente y me mostró el extracto del mes anterior. Aún lo recuerdo, era negro, 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 rojo, 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 rojo. Cuando comparé los dos, vi que la parte negra en el primer mes era mayor a la del segundo mes y que la roja en el segundo mes era mucho más grande que en el mes anterior. Entonces dije, mamá, ¿estás haciendo más cheques sin fondos? Y respondió, sí, pero no tenemos dinero. Y ahí fue cuando dije, estaba furioso, amaba a mi mamá y la protegía. Hijo de... Quería matar a mi padre. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mi madre? Y ese fue un punto de inflexión. Todos tenemos puntos de inflexión en nuestras vidas. En ese punto dejé de confiar en mi padre. Y fue por eso que escribí Padre Rico, Padre Pobre, luego de que murió. Nunca comprendí por qué no hacía nada. ¿Por qué se sentaba ahí? Volvía a la escuela, obtenía más títulos, fue a Stanford, a North University de Chicago y Northwestern, pero no aprendió nada sobre dinero. Hoy se sigue notando mi molestia, la frustración de por qué no enseñamos a los niños sobre dinero. ¿Por qué es necesario que un pequeño vea a su madre llorar por hacer cheques sin fondo? Y es por eso que cuando tenía 9 años, encontré a mi padre rico, encontré al hombre que podía enseñarme. Por eso, muchos de ustedes son en muchas formas como el padre rico sustituto, porque en este punto se puede sentar y hablar con él. Mi padre rico no era un hombre agradable, era un HDP. Igual que mi padre, eran severos. Creo que a mucha gente le falta capacidad para ser padre. ¿Entienden a qué me refiero? A los padres les falta capacidad para ser padres, como vamos a darte más trofeos y seamos agradables. Pero mi padre me golpeaba, hoy estaría en la cárcel. Y merecía las nalgadas. Pero nadie lo golpeó a él. ¿Comprenden? Una de las razones por las que van a un planificador financiero es porque necesitan que alguien los golpee. ¡Despiértate! Discúlpame. Robert, si puedo interrumpir, es igual que una persona que sube una escalera y luego de no haber subido a una en mucho tiempo. Es un análisis de realidad. Quiero hacer 2 comentarios sobre la historia que compartiste, que considero fue muy reveladora, lo que me lleva a hacer lo que hago. Sí, yo hago lo mismo. Primero que nada, cuando tienen la situación de pareja, creo que esto deberías preguntárselo a J.W. Wilson en el próximo segmento. Neurológicamente existe una diferencia entre hombres y mujeres, y es el ego del hombre el que conduce el comportamiento entre los dos. El hombre tiene miedo a pedir ayuda y en general tiene miedo de verse vulnerablemente frente a una mujer. Claro. En esos muchos casos lleva a más del comportamiento y muchas veces es lo que cava el pozo.
Es el yo Tarzán, tú Jane. Eso es exactamente lo que Y ocurre. les diré algo, fanáticos de los deportes, cuando John mira las cifras, Tarzán suele estar en quiebra Sí, sí. y se lleva a Jane y a sus hijos con él. Sí, también quiero agregar otro punto importante que es tan pertinente hoy como lo era cuando viste los extractos bancarios en rojo en la columna del descubierto. Hoy en día, esos descubiertos se encuentran en las tarjetas de crédito. Sí, existe un descubierto, no tanto como el de antes. En realidad, creo que el comportamiento es peor hoy, porque todo ese gasto adicional se carga a la tarjeta para gastos en el futuro, lo que crea una bola de nieve que es cada vez peor y peor. Bien. Rico o pobre, cuando no tenía dinero tenía un plan. Y ahora que tengo dinero sigo teniendo un plan. Quiero que John explique algo brevemente. Cuando una persona se acerca a un planificador financiero, ¿qué documentos, activos clave, o como sea que los llames, documentos o copias de respaldo necesitas para la planificación Si van a financiera? reunirse con un planificador financiero, el planificador financiero deberá tener una lista de los documentos que deberán llevar a la reunión. Ese es el procedimiento estándar. Si no la tienen, es una señal de alerta, pero en general deberán ser todos los extractos financieros, ya sean extractos financieros, extractos de hipoteca, resúmenes de tarjeta de crédito, ahorro de inversiones, cuenta de retiro como 401k o IRA, deberán llevar esos resúmenes. Idealmente es el más reciente o el más reciente que tengan, pero tengan en cuenta que pasan muchas cosas. En la actualidad prácticamente se ignora la información de los medios, las revistas, los periódicos. Apréndanla de a poco. JW habla de la solución del 5%. Aprendan la información de a poco. Como un primer paso, organicen todos sus extractos y resúmenes. Eso es lo primero. Reunir todos los extractos y resúmenes es un entorno cohesivo y desde ahí pueden comenzar a planificar. Pero una vez que se reúnan con un planificador financiero, el planificador querrá ver eso y usarlo como punto de partida para determinar cuánto dinero gastan regularmente, mensualmente, porque eso nos ayuda a determinar cuánto dinero necesitan y entonces podremos extrapolarlo al futuro y saber cuánto dinero necesitan para mantener ese estilo de vida en el futuro. Y gran parte de eso es el seguro, ¿no? Puede serlo en la situación correcta. Veo en muchos casos se venden muchos seguros y también se venden muchos seguros innecesarios. Qué bueno que dijiste eso. Lo digo porque me han vendido muchos seguros, porque no conocía la diferencia. No tenía un John en mi equipo. Al final tuve que llamar a un experto en seguros que revisó todos mis seguros y me dijo, te engañaron. Podemos ver eso en 2 años, o me están engañando, o yo me estoy engañando. Ellos solo dicen, debería comprar este seguro. Y yo digo, bien, lo compraré. No miro la cobertura, los deducibles, no conozco a las compañías, las llamamos respetables. Y la peor parte es que el seguro me lo vendió la esposa de un amigo. Y dije, oh Dios, y fue difícil. Esa relación se arruinó porque tuve que llamar a mi amigo y decirle, mira, ya no puedo hacer negocios con tu esposa porque me engañó. Creo que me vendió muchas cosas que no necesito. No puedo decirte cuántas veces veo Sí. eso. Veo muchos casos en que un individuo tiene una póliza de seguros en la que gasta $300 al año o $500 al año y le pregunto al individuo, ¿para qué es esta póliza? Y dicen, me la vendió mi vecino o mi tío entró en la industria de los seguros y me sentí obligado a comprar una póliza. 10 años después gastaron $500 al año en eso, que se podrían haber usado en muchas cosas más, y ni siquiera necesitaban ese seguro. Lo otro que veo, creo que en la mayoría de las situaciones, es una negligencia financiera. Es una venta de seguro para niños. Los padres adquieren una póliza de seguros para sus hijos pensando, oh, esto es bueno en caso de que algo le pase a los niños. Pero no tiene sentido y muchas veces es una venta emocional donde la pareja adquirirá la póliza solo porque cree que debe y en la mayoría de los casos es Sí. una total pérdida de Sí. dinero. Entonces lo que quiero decir es que ricos o pobres, todos necesitamos un plan. Yo no hice un mal trabajo. Hice un trabajo horrible porque me volví empresario, inicié una empresa, quedé limpio, acabó con todas mis inversiones, todos mis ahorros, tuve que comenzar de cero, luego pasé a tener una deuda de $875,000 por otra inversión. Pero para alguien como yo fue bueno tener que encontrar una solución. Quiero decir que se puede. Fue algo bueno, pero también fue un momento difícil. Verán,
Estaba en mis 30 cuando perdí casi $1.000.000. Si tienen 70 años y descubren que no queda nada, pasaron toda su vida esperando que esté ahí y no está. Ya saben, lo más valioso de la vida es el tiempo. También es importante que los asesoren buenas personas. Y por eso es que John escribe su libro, para que la gente distinga un consejo bueno de uno malo, Sí, ¿no? luego de 20 años haciendo esto y de haber trabajado con cientos o miles de individuos y familias, creí que era tiempo de dar uso a ese conocimiento. Vi muchas cosas, también capacité a muchos asesores financieros, siento que una gran pasión por lo que hago. Como dije, estoy cansado de ver individuos que no están preparados y esa es la razón por la que escribí este libro. Creo que en función del contenido que estamos volcando en este libro con Robert en la organización Padre Rico, creemos que será un libro perturbador en cuanto a la forma en que las personas ven su situación financiera. No se trata de qué hay que hacer, eso se puede encontrar en cualquier lado, sino que son las razones por el por qué hay que hacer ciertas cosas. Pretende que la gente piense las decisiones que están tomando, lo que creo que es el punto crucial que falla la gente. Bien, tengo 2 preguntas más. Luego invitaremos a JW para la parte 3 de esta serie de 3 partes. JW explicará los por qué están tan enredados, por qué no hacen lo que saben que deben hacer. Esa es la pregunta. Pero la primera pregunta es, siempre estuve planificando para una gran debacle financiera. ¿Tu plan puede proteger a las personas de eso? Sí, puede aminorar los efectos. ¿Se puede evitar todos los riesgos? No. No, no puede evitar todos los riesgos. El punto es que mi gran preocupación es que alguien que entra en el mercado, ya sabes, creyendo que va a crecer, y en lugar todo se derrumba. Lo que ocurrió en 2007, 2008, muchas personas perdieron todo. ¿Tus servicios pueden protegerlos de eso? Sí, absolutamente. Te quieres asegurar de que el plan sea a prueba de balas, que te proteja ante situaciones así, como lo que vimos en el 2007-2008. Tiene que ser realista. Tienes que planificar para los buenos tiempos, pero es necesario ser pesimista para ver todo lo que no funciona. Sí. Y muchas personas entran y dicen, soy optimista, nada saldrá mal. Lo que dice John, la razón por la que quieren hablar con alguien como John, por favor, consigan su libro cuando salga en un año y asegúrense de que su asesor financiero lo lea, es porque quieren tener un plan optimista y un plan pesimista. Como mi amigo judío estaba en el colegio de Nueva York y mi amigo judío, sus padres escaparon de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial de la Alemania nazi y sus padres tuvieron que irse porque Hitler llegaba al poder. Todos sabían que algo estaba mal. Me dijo, padres juntaron todo para irse a Nueva York y ya sabemos qué pasó. Él me dijo que lo que sus padres le dijeron a él cuando Hitler llegó al poder, los pesimistas se mudaron a Nueva York y los optimistas a Auschwitz. Y hay mucha gente que ahora, si no se prepara, podría ir a un Auschwitz financiero, incluso si hicieron todo bien en sus vidas, ¿no? Irán a un campo de concentración llamado pobreza y dependerán de su familia y su compasión. Por eso necesitan un plan. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Recuerden, ¿van a Nueva York a hacerse ricos o van a Auschwitz a morir? Es una metáfora terrible, pero es una historia real. De todas formas, bien. John, si tengo 70 años, ¿puedo hacer algo? Sí, claro, existen cosas que puedes hacer, pero déjame... Además de rezar e ir a misa, ¿qué puedo hacer? Puedes rezar e ir a misa, sí, eso podría ser de ayuda, pero Lo sé. diré que la planificación es algo de una sola vez, es un proceso de vida, un proceso continuo. No puedes esperar a hacer un plan, conseguir un lindo anotador de cuero, ponerlo en una repisa y pensar que todo está bien. Eso es algo que debes revisar y volver a repensar, ajustar, así operan su propia empresa. Básicamente es lo que hacemos. Son los directores financieros de su propia situación, de su propia familia. Sí. Otra cosa que ocurre, ya saben, Kim y yo empezamos con nada hace 30 años y progresamos. Y ocurrió que nuestro plan financiero siempre cambiaba y se modificaba. Ahora, nuestro plan es diferente. Es un poco más sofisticado porque tenemos que proteger nuestra riqueza. Y eso nos lleva a una estrategia de planificación de otro tipo, llamada planificación patrimonial. ¿También hablas de eso? Sí, claro, la planificación patrimonial es muy importante y posiblemente es uno de los aspectos más ignorados en la vida de una persona. No te puedo explicar cuántas veces vi personas que se creían jóvenes invencibles y no hicieron ninguna planificación patrimonial, ni tenían poderes notariales para instrucciones médicas, por ejemplo. Eso quiere decir que si estoy en mi lecho de muerte, pero aún respiro,
estoy en coma. Debo decir, ahora desconecten. Correcto, correcto. De otra forma, no te pueden desconectar porque sigues vivo. Sí, ese es un ejemplo, pero también tienes los poderes notariales para permitir que otros hagan a cargo de tu vida financiera por si tú estás incapacitado no puedes hacerlo. Lo otro sobre tener un testamento frente a un fideicomiso, las cosas pasan por un proceso de validación si no quieres que sea así o se vuelve un conocimiento público. Esto es algo muy difícil, permíteme explicarlo, estas son las cosas que debes hacer en particular. Por eso ves a un planificador financiero. Eso es exactamente lo que ocurre. Me enojo con la mayoría de los asesores financieros cuando veo que me venderán un seguro o un fondo mutuo. No hacen lo que John. Y por eso, cuando salga su libro, con suerte en enero de 2016, ténganlo en cuenta. Escuchen lo que dice ahora. ¿Las personas te pueden contactar? Sí, claro. ¿Cómo te contactan? La forma más fácil de contactarme es mediante mi correo electrónico macfinancial@outlook.com. Es macfinancial@outlook.com. Sí. Me siento complacido de que estés aquí hablando. Hay mucho de qué hablar sobre este tema llamado planificación financiera. La validación es una protección. Lo interesante de la validación es que Kim y yo ya debemos saber qué pasará después de nuestras muertes. Es posible que Kim viva mucho más que yo y tenemos que tenerlos en cuenta. Nuestro testamento habla sobre si yo vivo más y eso. Pero lo más importante es, ¿quién recibirá el dinero? ¿No? Has visto muchas peleas porque los hijos dicen, bien, es mi dinero o es suyo. Sí, lo puedo anticipar en mi propia familia, pero entiendo que la rivalidad familiar en esa situación, una de las áreas más crecientes de los litigios en la actualidad, es exactamente por esa razón, porque las cosas no se dispusieron por anticipado O de manera clara. Kim y yo tenía unos 50 y ella unos 40 y tuvimos que decidir qué pasaría con nuestro patrimonio antes de tener un patrimonio. Si comprenden eso, eso es planificación. Y provocó una gran pelea entre Kim y yo, porque Kim es agradable y quiere dejarle todo a los hijos, nietos, darles todo. Y yo dije, no van a recibir nada. Y empezó la pelea. Y dije, bien, si le vas a dar a tu hijo, yo le voy a dar a mi hijo. Eso es una validación antes de morir. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Oh, sí. Pero si crees que eso es malo, espera a ver lo que ocurre en una familia. Lo sé. Oh, por Dios. Es horrible. Sí. Por eso, damas y caballeros, pónganse en contacto con John o acérquense a su compañía. Recuerden esto, la planificación financiera, sean ricos o pobres, es parte de sus vidas. También porque se necesita un plan financiero para dejar de ser pobres o volverse ricos. Y Kim y yo teníamos uno cuando, además de pobres, estábamos muy endeudados. Necesitábamos un plan para salir adelante, para saber qué hacer cuando ya no lo necesitáramos. Para que sepan, Kim y yo llegamos a un acuerdo. Kim quiere dejarles a sus hermanos algo y yo daré algo, pero todo nuestro dinero volverá al lugar de donde salió. La mayor parte irá a caridad y cosas así, porque no era nuestro dinero, era de todos. Lo usamos durante un tiempo mientras estamos aquí, en nuestras vidas, y luego lo devolvemos. Eso es lindo, es hermoso. Últimas palabras, John. Quiero agradecerte por invitarme a participar. Muchas gracias. Y para los que crean que soy un hipócrita, no lo soy. No me gustan los asesores financieros, John, sí. Esperaba que dijeras que dejarías todo tu dinero en Hawaiian Harlequin. Sí, eso es una mentira. También miento. No, quiero agradecerte por estar aquí, por permitirme estar aquí y contar mi historia, porque creo que es muy importante. No importa que pensemos del dinero, está conectado a todos los aspectos de nuestras vidas y es posible que sea uno de los aspectos más importantes en nuestra vida. Hagan lo que hagan, planifiquen. Tienen que planificar para el futuro y no se trata de un plan que describe en un cuaderno y abandonan en una repisa. Es un proceso vivo. Es un proceso continuo y Cambia deben a de diario. repasar a diario. Involúcrense, es muy importante, no solo para ustedes, su familia y las generaciones Sí. que les sigan. Para los que se acercaron a Padre Rico para ser ricos, recuerden que deben tener un plan antes de ganar más dinero. Esa es mi lección, porque como sabemos, terminamos con la misma historia. La mayoría de los atletas profesionales están en bancarrota 5 años después de haberse retirado. Si se retiran a los 25, a los 30 estarán en bancarrota. Como dicen, el dinero habla. No puedo negar que una vez lo escuché decir adiós. Gracias por mirarnos.
Recuerden que viene la parte 3. En la primera parte estuvimos con John McGregor, J.W. Wilson y yo. En la segunda, John y yo, la acaban de ver. En la tercera parte estará J.W. Wilson, el especialista en neurología que explicará qué ocurre en la mente de una persona y por qué no hace las cosas que sabe que debe hacer, incluso si sabe que debe hacerlo. Manténganse conectados para la tercera parte. Este evento lo presenta el curso Padre Rico. Si realmente quieren hacerse cargo de su futuro financiero, deben comenzar a invertir en ustedes. La educación financiera es fundamental si quieren salir de las deudas y comenzar a construir la riqueza necesaria para la vida que quieren. Para comenzar ya mismo, hagan clic en cualquiera de los carteles de asesores de abajo para obtener 6 meses gratis con cualquier programa de asesoría. Hola, soy Robert Kiyosaki, estoy con un viejo y querido amigo. Somos amigos desde hace más de 30 años. Nos criamos en Hawái. Ambos fuimos jóvenes empresarios. Fueron buenos momentos. Waikiki es un lugar ideal para ser soltero. Oh, amigo. Y jugar rugby, ¿no? Una gran vida. Bien, cuando conocí a JW estaba digamos que en el mundo de la publicidad y los medios. Y de pronto pasamos por una metamorfosis. Éramos un desastre. Siempre estábamos borrachos jugando al rugby. Nunca teníamos dinero. Perseguíamos mujeres todas las noches y JW... Nunca conseguimos ninguna, pero las perseguimos. Y un día crecimos y pasamos por una metamorfosis. Yo empecé a enseñar, a hablar de negocios, dinero y emprendimientos. Y JW empezó a explorar la mente o algo así. ¿Qué hiciste cuando abandonaste la publicidad y esas cosas? Bueno, descubrí algo, era interesante. Leí algo de un hombre llamado Peter Drucker, un famoso gurú de administración. Decía que, recuerdo leer esto en los 80s, fue una de esas epifanías, decía, estamos en la sociedad del conocimiento, ya no estamos en una sociedad industrial. Cuando leí eso me impactó. Me di cuenta de que si estamos en una sociedad de conocimiento, la cantidad de activos que se pueden tener no son acciones, bonos, bienes raíces, son conocimientos. Y el activo es conocimiento. La pregunta era, ¿qué punto nos lleva al conocimiento y al aprendizaje? Descubrí que cuanto más rápido aprendes, más rápido obtienes el conocimiento y mejor se pueden manejar acciones, bonos y bienes raíces y tecnología y más. Lo que JW descubrió, y yo con él, es que uno lucha en la escuela. Oh, reprobé el 2º grado, 6º grado. Ese todo mi camino a la escuela militar en 7º grado. Luché durante todo mi paso por la escuela, pero fuimos juntos a un programa. Fue un punto decisivo y dije, oh Dios, debería ser docente. Y quise aprender cómo enseñar, pero odiaba la escuela. Y creo recordar que hiciste la universidad manejando un taxi o algo así. Sí, manejé un taxi durante la universidad. ¿Por qué manejabas un taxi? Porque tenía que pagarle a mi secretaria. Soy tan disléxico. No puedo deletrear, no puedo escribir, todo se da vuelta. Quería dictar todo y tuve que pagarle a mi secretaria para que escribiera los trabajos por mí. Entonces la secretaria es quien contestaba las pruebas. No tomaba las pruebas, a eso me mis refiero. trabajos. Por eso es que manejaba un taxi. Sí. Y por eso es que somos empresarios desde que nos conocimos. Jugamos al rugby por todo el mundo juntos. Era una vida fabulosa, pero lo era en parte por la misma libertad de un trabajo. Ser empresarios, viajar por el mundo y hacer lo posible por, ya saben, no solo hacer dinero, hacer algún añadir bien. valor al mundo de alguna forma. Ahora JW es uno de los expertos. Ahora la gente te contrata para que los ayudes. Trabajamos con el liderazgo, el grupo que da capacitaciones de liderazgo para NASA, el Instituto Nacional de Salud, ese tipo de grupos. Construimos el primer sistema escolar totalmente basado en neurociencia. Acabo de volver de Nigeria, África, trabajamos con los sistemas escolares ahí, alrededor del mundo. Para quienes sean un desastre, como lo éramos JW y yo, aún hay esperanzas. Sí, las hay. Ahora hay esperanzas. Es como, ¿por qué pasé de odiar la escuela y aprender a amar, aprender y enseñar? Lo fascinante es que, ¿sabes qué te garantiza ser bueno en la escuela? Absolutamente nada. Las estadísticas son muy claras. Que te haya ido bien en la escuela no quiere decir que te irá bien en el mundo real. No solo eso. Hay un punto en el que JW y yo también compartimos muchas cosas, en que la escuela puede dañarte, ¿no? Mucho, mucho. Puede quitarle el sentido a la vida. De hecho, nos ayuda a crecer de forma tal que perdemos nuestra propia autenticidad en el mundo.
Queremos convertirnos en lo que el docente quiere que nos No en convirtamos. quienes nosotros somos. La mayoría de los que miran esto ahora, si en algún punto no se sienten completos, es porque durante 18 años nadie vio quiénes eran. Les decían quiénes debían ser. Como cuando van a la escuela y les dicen, debes ser un contador, posiblemente seas un buen artista y cosas así. Les están diciendo qué hacer en lugar de preguntarles. Sí, no solo preguntar, es dar el espacio en el sistema para que descubran qué es lo más importante para ustedes. Porque todo el proceso de aprendizaje y crecimiento, todo el proceso de maduración es un proceso de descubrimiento. Y no dejamos que ese descubrimiento ocurra de forma natural, forzamos los hechos y creemos que esa es la forma de ayudar a las personas a que sean exitosas en el mundo, pero no lo es. El aprendizaje los ayuda a adaptarse de manera más efectiva en un mundo cambiante. El aprendizaje no se trata de memorizar hechos. El aprendizaje debe cambiar las estructuras neurológicas para que uno se adapte mejor. Creo que al la mundo. palabra clave, JW usa la palabra sentido. Cuando estaba en la escuela, nada tenía sentido. No para la mayoría de nosotros. ¿Para qué estoy aquí? Recuerdo cuando estaba en la academia en Nueva York, levanté la mano, iba en tercer año de cálculo y dije, ¿cuándo usaré el cálculo de tercer año? Y el tipo me contestó, no lo sé. Le pregunté al profesor, ¿alguna vez lo usaré? Y dijo, no. Pero debes saberlo. Piensa, qué pérdida de tiempo. Algo explotó en mi cabeza. ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué estoy estudiando esto? Y dijo, No lo sé. Tienes que hacerlo. Es parte del programa. Tienes que aprobarlo o no podrás seguir. ¿qué dirías? Hay niños a los que les va muy bien en la escuela, pero algunos luchan más que nunca, se están rebelando, ¿no? En las escuelas actualmente. No solo se trata de rebelarse. Las escuelas tienen cada vez menos sentido en un mundo en el que el sistema escolar cada vez representa menos de lo que ocurre en el mundo real. Antes, en la década de los 50, uno se graduaba del secundario, quizás iba a la universidad, pero tenías 1 o 2 trabajos en la vida. Ahora, una persona promedio tiene entre 15 y 30 trabajos a lo largo de su vida. Siempre está cambiando. El mundo se adapta demasiado rápido, ¿no? Muchos se volvieron trabajadores independientes No les queda de otra. porque no pueden pagarle empleados, ¿sabes? Bien, pero volvamos. Lo que ocurre en la década de 1950 y 1960, incluso a principios de los 70, la información se duplicaba cada 25 o 50 años. ¿Sabes cuán rápido se duplica la información ahora? 18. Cada 18 meses. Eso quiere Entonces, decir que uno queda obsoleto cada 18 Así meses. es, si uno no aprende algo nuevo prefieres ir a un neurocirujano que aprendió hace mucho cómo operar, a uno que operó la última vez y aprendió cosas nuevas sobre las cirugías cerebrales hace 18 meses, no lo creo. Lo mismo ocurre en tu trabajo. Si eres un empresario o quieres estar bien económicamente, no quieres usar solo estrategias de hace 5 años. Lo que nos lleva a mi punto, una de las razones por las que los padres tienen problemas con sus hijos actualmente es porque los hijos están más conectados que los padres. En otras palabras, en la década de, digamos, 1900, mamá y papá eran la autoridad de la casa. Luego apareció algo llamado radio. Los niños escuchaban la radio y cuando papá llegaba y decía, hey, esto es así, los niños decían, no papá, lo escuché en la radio. En nuestra generación fue la televisión. Y cuando llegó la televisión apareció algo nuevo, la guerra de Vietnam. Eso ocurría en nuestra generación. John y yo somos de la misma edad. Nos enseñaron que John Wayne era un héroe, ya saben, en lo que se refiere a Hiroshima, y la Segunda Guerra Mundial era glorioso. Tienes una bala, oh, no te preocupes, solo está en el hombro. Y le habían volado el hombro. Y todos creíamos que la guerra era gloriosa, y la televisión llega al hogar, y por primera vez nos sentamos frente a ella, vemos esto, vemos los cuerpos de los dragones del Vietcong, estadounidenses destruidos, helicópteros cayendo, y los niños dicen, ¿qué? No quiero ir ahí. Y por eso es que existieron las protestas en Ashbury, en San Francisco y más. Dijeron, oh, no iremos. Nuestra generación, posguerra, dijo, al diablo. La guerra no es glamorosa, ¿saben? Es dolorosa, no me gusta lo que están haciendo y no iré. Yo era un idiota, igual fui, pero en fin, eso es lo que ocurre. Ahora tenemos una generación con celulares. El teléfono celular es una nueva autoridad, es mamá y papá. Los niños están más conectados que los padres porque los padres están ganando dinero. Van a la escuela y algunos docentes que son como los padres no tienen idea. Y los niños dicen, ¿por qué escuché a este idiota? No. ¿Cierto? Es peor. Hace aproximadamente 15 años, el periodo de atención
En promedio era de un minuto y medio para un niño. ¿Sabes de cuánto es ahora? De unos 8 segundos. Si están en internet y no encuentran algo con sentido en 8 segundos, su foco de atención cambia. Es un periodo similar al de un abejorro. El mío no es tan largo, pero igual. Estaba comiendo con mis amigos, tienen 2 niños en el secundario, 2 varones, y son así. Sí, es difícil. Estamos en la mesa tratando de hablar y los 2 están ahí. ¿Qué éxito puede tener un docente con esto? Lo que digo se llama una autoridad mayor o docente mayor que ahora habla a nuestros hijos. Los niños de hoy conocen más pornografía que toda la que yo conocí de niño. Tenía que esconder una Playboy, pero ahora tienen más de la que podría. Encienden sus computadoras portátiles, sus dispositivos móviles. Sí, no conozco los canales, pero me gusta. El hecho es que es un mundo diferente. Lo mismo ocurrió con nosotros cuando salimos de la academia. Es que mucha gente, la razón por la que respaldamos la educación del curso Padre Rico es porque uno debe hacerse cargo de su aprendizaje. Necesitas un entrenador para poder seguir avanzando. Todos los atletas profesionales tienen un entrenador. Los deportistas amateurs no tienen entrenadores. Los golfistas profesionales tienen entrenadores. Los futbolistas profesionales tienen entrenadores. El problema es que la persona promedio no tiene un entrenador. Se preguntan por qué es un desastre. Están conociendo las razones por las que John y yo nos juntamos. John McGregor, lo acaban de ver. John se acercó a mí y me dijo, JW, estoy tan frustrado. Es tan doloroso lo que veo a diario cuando la gente se acerca a mi oficina y no puedo lograr que tengan el comportamiento que necesitan para que vivan la vida que siempre quisieron. Y le dije, pero la clave es que quieren vivir la vida que desean sin hacer ninguna modificación para eso, ¿sí? Exactamente, no cambian. Cuando John se acercó a mí, yo dirigí el Instituto de Aprendizaje Avanzado. Se acercó y me dijo, JW, desde un punto de vista neurológico, ¿por qué estas personas no pueden cambiar? Les doy toda esta información, les digo qué hacer, lo organizo, les doy los formularios, bla, 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 les doy todo lo que necesitan. Y aún así, casi nadie hace lo que le digo. Dijo, si pudieras ayudarme a cambiar eso, podríamos cambiar el futuro financiero de las personas. Y entonces, el último año, John y yo hemos trabajado desde un punto de vista neurológico que podemos hacer para ayudar a las personas a lograr esta transformación. Y fue fascinante. ¿Sabes qué fue lo primero que descubrimos? ¿Qué? Sentido. Justo de lo que hablabas antes. Lo que nadie hace es... Para lograr que alguien cambie su comportamiento, hay que encontrar qué es lo más importante para ellos y luego hay que armar la información que uno quiere que aprendan dentro de ese sentido. Entonces, nos encontramos con un proceso de 6 pasos que activa estructuras y diversos sistemas neuroquímicos que permiten que ciertas personas modifiquen sus comportamientos. Y John ha sido de gran ayuda llevando esto adelante, ya sabes, porque ha lidiado con tantos... Sí, él aporta experiencia a la ecuación. Exactamente, a la ciencia. Lo que descubrimos es que cuando alguien necesita cambiar su futuro financiero, no le damos mucho para hacer. Lo primero que hacemos es preguntarle qué es lo más importante para usted. Y si dicen, oh, mi familia, oh, el retiro, nos detenemos ahí. Vamos al siguiente nivel de sentido, porque es importante su familia. No podría vivir sin mi esposa, o quiero asegurarme de que mis hijos estarán seguros. Ese es mi deber como madre o padre. Vamos hasta lo profundo para entender. Ellos no lo hacen solos. Nunca nadie les preguntó qué era importante para ellos en su trabajo o en la escuela o en algo. Se abren, literalmente, abren la parte frontal del cerebro y eso permite que la información entre más rápido cuando se les pregunta de forma fácil, cuando se les pregunta qué es importante para ellos. Les preguntamos si la familia o el retiro está relajados, cuidar a sus parejas o lo que sea. Y lo siguiente que hacemos, les preguntamos sobre la conciencia. ¿Es consciente de que las estrategias que usa en este momento nunca le darán más de lo que es importante para usted en su vida? Y ahí es donde se da la posibilidad del cambio. Ahí es cuando se puede cambiar. Es de pronto, sin conciencia, nada puede ocurrir. Es un programa espiritual. ¿Sabes? Es posible que la conciencia real sea uno de los primeros pasos en todas las prácticas espirituales. La otra pieza, luego de eso, cuando debes hablar con ellos, la mayoría dice, sí. Entonces dices, ¿cree que puede haber una forma mejor? Y eso te da la oportunidad de educar.
Si dicen sí, ahora me doy cuenta de que puede haber una forma mejor, entonces lo que hacemos es explicarles que no hay una transformación en la naturaleza, sino un proceso. Déjenme explicar eso en mis palabras. Cuando estaba por ir a Vietnam, quería ser piloto. No me presenté y dije, soy piloto. Hay un proceso. Es lo mismo con una oruga y un capullo, que resultan en una mariposa. Exacto. Lo que me encantó de la escuela de vuelo es que ingresé como alguien que no podía volar y 2 años después podía volar. De eso hablas, el proceso. Exactamente. La forma en que el carbón se transforma en diamante, las orugas en mariposas, las semillas en flores, todo en la naturaleza tiene un proceso. Entonces llevamos eso al instituto y comenzamos a analizarlo y dijimos, bien, ¿cuál es el proceso que permitirá que las personas se sientan felices a lo largo del proceso de transformación financiera sobre lo que no recibieron en la escuela? Sus padres no se lo enseñaron y nadie los ayuda. Salvo Padre Rico, lo que ustedes están haciendo es increíble. Le permiten tener un proceso con la capacitación y la educación. Lo que queremos hacer es ampliar su conciencia y desarrollar un proceso que se vuelvan conscientes, tengan el conocimiento y se puedan comprometer con un proceso de transformación. Y una vez que llegamos a ese punto, los tenemos. Sí, lo que dice JW es algo llamado el momento ajá. Es el momento en el que se prenden las luces en el cerebro. La razón por la que Kim y yo creamos el juego de flujo de efectivo es porque las personas nos preguntaban cómo lo hicieron. Y lo que les dijimos fue, armamos una empresa y compramos bienes raíces. Les entró por un oído y les salió por el otro. Entonces tuvimos que crear este juego de mesa que les enseñaba los resúmenes financieros, cómo los números... Sí, y los hacía escribir sus números, lo que es un proceso muy bueno. Ya sabes, a la gente le gustan los números automáticos. Creo que escribir los números manualmente, ya sabes, restar, borrar, es parte del proceso. Y vi a tantas personas jugar el juego y de pronto lo entienden. Exactamente. Y llegan al momento ajá, como lo llamaste. Escucho a la gente decir, puedo hacer esto. Exactamente. Las palabras son, puedo hacer esto. Entonces el juego de flujo de efectivo es el proceso para muchas personas, pero también es un proceso de conciencia de que puedes hacerlo. La razón por la que muchas personas no son ricas es porque no pueden o creen que es demasiado difícil, o creen que los ricos son malos o tacaños. O más inteligentes que ellos. O más inteligentes, o que deberían violar sus principios, porque esta imagen de una persona tacaña es diferente en la mente de cada persona. Gente tacaña que grita y eso... Ellos creen que para ser ricos tienen que ser esa persona. Sí. Eso es de lo que hablaba JW. Es un proceso en el que el cerebro cambia. Tal cual. Y lo que intentamos hacer, lo que John y yo tratamos de hacer en este libro, es que en el que estamos trabajando y eventualmente en un programa en línea y otras cosas, es ayudar a la gente a acelerar su nivel de conciencia, que comprendan que es importante para ellos darles conciencia de lo que están haciendo. No funciona darles el conocimiento de que existe una manera mejor y luego hacer un proceso, pero la investigación neurológica descubrimos que tienen que ocurrir 2 cosas. ¿Sabes qué son? Lo que dijiste, un mentor. En la investigación descubrimos que esas personas, volvamos, ¿por qué quieres ser un mentor? Un mentor no es un docente entrega datos. Puedes conseguir los datos en cualquier parte. Lo que descubrimos fue que gran parte de nuestra investigación es genética, biología evolutiva, biología molecular, física cuántica, para comprender cómo se modifica el cerebro. Bien, lo que descubrimos de la biología evolutiva es que cuando vivimos en grupos de 25 a 50, ¿quieres decir en tribus? En tribus, sí, en grupos pequeños, básicamente ocurrirá lo que informaríamos que es lo importante para nosotros al mentor que creemos que podría ayudarnos, ya sea el que prendió el fuego o... El cazador, sí, el afilador de hachas, quien sea. Nos acercaríamos a esa persona. Y no se trata solo de que nos diga qué hacer. Es una relación psicológica. Una relación psicológica. También se llama de aprendiz. Sí, pero con alguien en quien confías. Alguien que crees que podría ayudar en tu desarrollo y supervivencia. Descubrimos que si podíamos llevar a alguien a ese lugar, podíamos acelerar el proceso de cambios conductuales. De 1 a 400% más rápido, porque estamos biológicamente preparados para tener un mentor. No estamos biológicamente configurados para un maestro, estamos biológicamente configurados para un mentor. Y creo que la gente te ve como un mentor, y por eso consigues los...
puede ser la imagen de un mentor principal. Quizás no seas tú Un sustituto, específicamente. un sustituto. Exactamente. Entonces descubrimos que teníamos... Otra razón por la que traigo a personas como John o tú es porque no tengo la experiencia de John. No podemos hacer lo que Si yo John dijera hace. que soy un asesor financiero, que puedo hacer lo que enseña John, no puedo. Bien. Pero John puede enseñarles lo que yo no. Y al tomar lo que John y yo estamos desarrollando y volcarlo en este proceso, la magia ocurre. Cierto. Y hemos hecho diligencias de vida con eso, lo probamos en personas con poca experiencia, pero ha funcionado increíblemente bien. Luego del mentor, ¿sabes cuál es la otra pieza que falta? Hice una investigación de las personas que hicieron una modificación en sus vidas. Lograron un cambio que marcó una diferencia en cada caso. Cada uno tenía un ritual. Algunos rituales son un poco raros, como el de Sir Arthur Conan Doyle, que tomaba cocaína. Hemingway tomaba whisky antes de escribir. Algunas personas tenían rituales negativos. Uno pensaría que eran negativos, pero el hecho de que tuvieran un ritual marcó una diferencia. Los rituales son esenciales para prolongar o como sea. Cuando voy, no soy católico, pero voy a la iglesia católica y los rituales te arrodillas y haces la señal de la cruz. Esos son rituales. Los japoneses y sus compañías cantan canciones y hacen ejercicio. Sí. Ellos encontraron que las organizaciones y las familias tienen rituales. Por ejemplo, para algunas familias su ritual es volver al hogar para el Día de Acción de Gracias, Navidad o Hanukkah. Ese es su ritual. Las familias que tienen rituales duran más tiempo unidas. Exactamente. Las familias, las organizaciones sin rituales se separan. Y lo que descubrimos, no solo cuando se habla de organizaciones e iglesias o lo que sea, por eso cuando a las personas jóvenes y pasan por el ritual de la iglesia católica o la iglesia judía, es muy difícil que se separen. Sí, lo que descubrimos fue que cuando uno desarrolla sus propios rituales, como todas las mañanas a las 7 en punto hago esto, o todas las noches a las 9 en punto hago algo más, tomamos la plataforma de la transformación neurológica para colaborar con la transformación financiera y lo convertimos en un proceso ritualizado en el que solo deberían tomar 3 o 4 o 5 minutos al día y de pronto, luego de 3 o 4 meses, 5 meses, dicen, increíble, sé lo que estoy haciendo, ordené mis finanzas, tengo en orden mi testamento, tengo mis seguros en orden, existe una forma de hacer eso y encontramos una forma para que lo hagan con alegría. Es poderosa. Es fantástica. Es algo poderoso. Muy importante. Esta es la tercera parte de una serie de 3 partes. En la parte 1 estuvimos con John McGregor, JW y yo hablando de por qué las personas no hacen lo que deben hacer aunque lo necesiten. En la segunda parte estuvimos John McGregor y yo solos y ahora está JW. En todas estas partes, segmentos, hablamos de lo que llamo un punto de inflexión en la vida. ¿Saben a qué me refiero? A veces hay que tocar fondo para salir adelante. Hablé de la vez que me encontré parado en la ventana de mi fábrica en Honolulu con mi taza de café mientras se llevaban mi Harley Davidson. No llegué más abajo de eso. Fue como, una vez estuve casado por 9 meses, mi esposa me dejó y perdí todo mi dinero, los ahorros de toda mi vida, mi plan financiero para volverme millonario desapareció. Y se llevaron mi Harley Davidson. El plan no funcionó. No te veías bien. ¡No! Y ahora se llevan mi Porsche, de todas formas. Y ahí estaba, ya conté mi historia. Si no lo vieron, esta es la parte 1, parte 2 y parte 3 de la serie. Con suerte podrán ponerse al corriente. Hablé de cuando tenía 7 años y vi a mi madre sentada en la mesa de la cocina llorando mientras miraba un extracto bancario con descubierto, descubierto, descubierto. Ese fue otro punto bajo en mi vida. Hay tantos momentos así en mi vida, pero en realidad son puntos de inflexión. Son regalos, realmente son regalos. Pero el mejor momento para ustedes, y esto es lo que estamos tratando de decir a la mayoría de ustedes, si están en un punto bajo, en realidad es un buen punto si lo toman como un momento de inflexión, de hacer cambios. Neurológicamente, te preguntaría qué ocurre. Es como ese momento en que el plan no funcionó. No soy el genio que creí que era, no soy una estrella de rock, soy un desastre. ¿Qué ocurre? Es una muy buena pregunta. Incluso antes de eso, hablabas de esas derrotas sorpresivas y probablemente todos Todos la sufren. los que
Ven Sí, esto, las viven. rico, Entonces, pobre, todos tienen derrotas. si uno vuelve y lo analiza sin el ego juzgando, notará que esos puntos de derrota son los mejores puntos para transformar su vida. Ya saben, los alcohólicos vuelven a estar sobrios cuando tocan fondo. Tú te volviste financieramente responsable cuando tu Harley Davidson se fue. Ya sabes, todos vivimos estos tipos diferentes de momentos, que son muy dolorosos, pero que sin ellos no cambiaríamos. Es algo extraño, preferimos no hacerlo, pero como organismos biológicos, el dolor nos hace cambiar. Lo que hacemos es, hablamos sobre esto en el otro segmento, ceguera motivacional. Lo que hacemos es ver que vamos a chocar a 70 millas por hora contra una pared de ladrillos, pero nos motivamos para no prestar atención a la pared. Escuchamos la radio y fumamos hierba mientras el auto se dirige a la pared. Básicamente eso es lo que hacemos con nuestra vida financiera. Quizás más del 40 o 50% De eso hablaba de los John. Se estadounidenses. acercan a él y tienen 50, 60, 70. Chocaron contra la pared y dicen, John, arréglame. Bien, y están totalmente quebrados. Pero estuvieron fumando hierba durante todo el camino. Exactamente, es hierba metafórica, pero sigue siendo su hierba. La historia que se cuentan ellos Por si no mismos. vieron los dos primeros segmentos de los 3, hablamos de que, ricos o pobres, todos tenemos un plan. Las personas tienen un plan para ser pobres. Pero quizás no lo sepan. Sí, Pero creen que están haciendo lo correcto. lo correcto. O se han engañado a ellos mismos y se mintieron o dicen, bien, lo solucionaremos. O haré más dinero la semana siguiente, mejorará, dará la vuelta y lo haré. La mayoría de las personas tienen un plan para ser pobres. Y eso es a lo que quiero llegar. Y cuando uno choca contra la pared que dijo JW, puede ser un momento para decir, déjenme completar la historia, contaré mi historia de cuando se llevaron mi Harley Davidson, punto bajo. Mi mamá estaba en un punto bajo cuando yo tenía 7 años, estaba enojado con mi papá. El gran punto de inflexión llegó cuando Kim y yo no teníamos nada. Esto era en... Y un día estaba luchando para hacer que mi pequeño negocio de enseñanza funcionara, y estaba en San Diego. Kim y yo vivíamos ahí, vivíamos en la casa de otros. Y un día, cuando llegué a la casa, viajaba dando seminarios en Australia, y Kim había vivido con unos $2 durante una semana, porque no teníamos dinero. ¿Saben de qué me di cuenta? Era mi padre. Oh, Dios. Me había convertido en el hombre que odiaba. Oh, wow. Era mi padre pobre. Ya saben, hacía cosas esperando que funcionen, planificaba eso, trataba de hacerlo funcionar. Mañana mejorará. Pero cuando vi a mi amor, ya saben, yo era mi padre pobre. Como tu madre. Posiblemente eso fue. Sí, creo que fue una patada en el trasero. Sí. Es la forma del universo de hacer eso. Pero darme cuenta de que le estaba haciendo eso a mi amor, Kim, la persona más hermosa e importante de mi vida, lo mismo que mi padre le hizo a mi madre. Y de ahí me levanté. Exactamente. Bien, hablamos del placer y el dolor. A veces tanto dolor es lo mejor, ¿no? Si lo puedes tomar así. Sí, también hay otras formas de entenderlo. Puedes tener la epifanía de que algo pasa en tu vida y comenzar a mirar la vida de otro modo. Lo que fuera. A veces hay que pasar por lo que tú pasaste. Yo también pasé sobre cosas en mi vida. La ventaja es que estos puntos bajos y muchas personas que estén viendo esto pueden sentir que están en un punto bajo. Por eso están mirando esto, porque buscan una salida. La verdadera salida es la educación, el aprendizaje. Así es como te transformas, literalmente, cuando se aprende algo nuevo. La forma del cerebro cambia. Y cuando la forma del cerebro cambia, el cerebro cambia. Sí. El punto es que algunos pueden considerar la educación y el curso de Padre Rico, y la razón por la que John y JW están aquí es genial. Me alegra que quieran hacer más dinero, me alegra que quieran hacer algunas cosas de las que yo hice. Lo que quiero decir es que tenía un plan, y a veces los planes no funcionan. Pero lo más importante es que aún necesitan un plan. Tengo que revisar mi plan, leerlo. Yo no solo tenía un plan económico, un plan financiero, tenía un plan de educación. Pueden hablar con quienes me conocen. Lo que quiero decir es que nos juntábamos a estudiar, ¿no? Sí. Parte de nuestro ritual en la compañía de Padre Rico entre John, JW y yo es reunirnos a estudiar. Se sorprenderían de cuánta gente dice, sí, pero no valora la educación. La educación no es un ritual para ellos.
¿Esperas ansioso nuestras pequeñas clases? Oh, son geniales. Y tenemos muchos rituales ahí. Sí. Sí. Bien, damas y caballeros, la última cuestión es que pueden hacerlo. Descubrí que muchas personas, en mi opinión, son adictas a ser pobres. Y hablo con las personas y dicen, no, sí, gano mucho dinero, pero puedo adivinarlo, porque un adicto distingue a otro. Y en realidad no son adictos a ser pobres, son adictos Espera a... un segundo. Son adictos a hacer lo que no está funcionando. Exactamente. Y por eso, Lo que los hace pobres. sí, no mencionaré a las personas. Por Dios. Voy y los veo, pasaron 15 años y siguen siendo pobres. Oh, sí, no te preocupes, yo... Sí, volví a la universidad e hice esto, sí. Puedo organizarme para la siguiente semana, sí. Conseguir un auto nuevo, sí. Exactamente. Son adictos a eso. Y mucho de lo que hace JW es sobre esa adicción. ¿Y qué es la adicción? Por eso es que a veces el dolor es tan grande que ahora valoro la educación, nuestros rituales, que estudiemos juntos, que leamos juntos, estudiamos libros juntos, nos reunimos así, porque no quiero hacer lo que hacen las personas pobres, que es trabajar mucho y no hacer nada del plan. Usan el mismo plan que no funcionó en sus vidas, como ir a la escuela, conseguir un trabajo, casarse, tener hijos y esperar que el 401k y el seguro social se encarguen de ellos. Eso no funcionará en la mayoría de los casos. Entonces, ¿a qué son adictos si no es a la pobreza? Bueno, son adictos. Es real. Es fascinante. La parte del cerebro que puede volverte adicto a los carbohidratos y a los azúcares es la misma parte del cerebro que te hace adicto a la heroína y la cocaína. Y los cigarrillos. Y a los cigarrillos, y al sexo, y a las apuestas. Es la misma parte del cerebro. Lo que hace es disparar. Esto puede ser complejo, pero el sistema de dopamina es muy complejo. Les proporciona mucho placer y creemos que esa es la razón por la que nos da placer. Entonces, lo que intentan hacer es saciarse y obtener algo de felicidad. Si viven en una vida que no tiene sentido, tienen un trabajo que no tiene sentido, tienen una relación que no tiene sentido, salen de esas cosas para buscar sentido. Y una de las formas de conseguir sentido es ganar dinero. Eso es para estimular el sistema de dopamina. Quizás no los hacía por mucho tiempo como el arte o ser un empresario o hacer cosas que marquen una diferencia, pero puede ayudarlos a saciarse por periodos cortos gastando dinero, comprando cosas. Entonces las personas literalmente se hacen adictas a sus tarjetas de crédito porque les proporciona placer momentáneo. Y eso es lo mismo que hace un adicto a la heroína. Se inyecta, obtiene ese placer momentáneo y en ese momento no le importa nada sobre lo que vendrá 4 horas después, cuando no tenga dinero para otra dosis. Es lo que hace el hombre con la tarjeta de crédito. Sabe que solo tiene 50, 100, $200 en el límite de su tarjeta y de todas formas lo hace. Damas y caballeros, no se trata solo de dinero. Para los que esta es la tercera parte de una serie de 3 partes, si no vieron la parte 1 y 2, pídenle a las personas que les entreguen eso para que puedan ver las 2 partes anteriores, porque es un tema muy importante. Y ahora hemos llegado al punto en que, se tiene que preguntar, ¿su plan está funcionando? ¿O es un plan viejo, como dice JW? Todo cambia cada 18 meses. Ya saben, tenía un plan para hacerme rico cuando era pobre y cuando fui rico tuve que hacer un plan para conservar la plata y no perderla. Acabo de tener un pensamiento. Si están viendo esto y sus vidas no están en el camino que querían, lo que haría luego de ver el video, iría al espejo más cercano que tengan enfrente y me haría una pregunta. Soy consciente de que no estoy haciendo nada para conseguir lo que tiene sentido para mí en mi vida. Y a partir de ahí comenzaría a tomar 10 decisiones. Gracias a todos por mirarnos. Recuerden que es una serie de 3 partes y que cada parte es importante. Gracias. Gracias, Gracias, amigo.